Sean bienvenidos a Casa de Dios, Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Oiga, qué alegría. Empezamos un nuevo mes, el mes de mayo. Para mi esposa y para mí, mayo es un mes muy especial. Sí, aparte se juntan muchas celebraciones sola. No va a alcanzar a comprar usted los regalos que tiene que comprar para este mes de mayo. Imagínese, el Día de la Madre. ¿Y cuántos tienen a la mamá todavía? Tienen el privilegio de tener a mamá viva todavía. Gloria, atesórela, ¿oyó? Vaya a Elejupico y cómprele su loción. No le compre ollas. Una olla y una rosera para que le haga el almuerzo. No, señor. Estamos en el mes de la madre, tenemos un mes muy especial, pasamos el mes de los niños. Bueno, un día especial. Y para mi esposa y para mí es alegría porque el miércoles 1 de mayo cumplimos 2 años en Casa de Dios. Y ha sido un privilegio estar aquí. Para nosotros fue un regalo. Esta iglesia para nosotros es un regalo de parte de Dios. Ustedes para nosotros son el mejor regalo que podemos haber recibido. Y lo celebramos con alegría, ella y yo. Sí, yo dándole gracias al Señor también por este tiempo. 2 años, hermano, parece que hubiese sido ayer, ¿cierto? Cuando llegamos por primera vez, que usted vio entrar ese mono guapo aquí de traje a presentarse ese día con esa negrota guapa. Sí, apenas ayer. Algunos no me vieron porque estaban llorando mucho. Esos ojos hinchados, hermano, parecíamos sapos en tomatera. Pero ya van 2 años de alegría, de bendición, de este privilegio. Y queremos entonces seguir dando lo mejor. Amén. Y seguimos con esta serie especial que Dios nos regala, trabajando como Jesús. Si mal no estoy, entramos en el 3er mes de la serie. Sí, 3er mes de la serie, trabajando como Jesús. Y mientras Dios nos diga que este es el tema, pues esto es lo que vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Trabajando como Jesús está basado en Mateo, capítulo número 28, del verso 18 al 20. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Sí recuerda? 3 meses ya no lo aprendimos. ¿Cierto que sí? Vamos a decirlo sin mirar la Biblia. Mateo 18, 20 del 18 en adelante. 1, 2 y 3. Toda. Que el Señor les perdone. Ahora Mateo capítulo 28. Que el Señor les guarde ese corazón. Arrepiéntanse. Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿a dónde? ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre de Él y del Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, y aquí yo estoy con nosotros todos los días. Amén. Esto es lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18. Y nos ha hablado de hacer discípulos, es la gran comisión, es lo que el Señor nos ha entregado. Sí, la gran comisión. Hacer discípulos. Discípulos para el Señor porque somos discípulos suyos. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos estado hablando entonces muchos aspectos de lo que es trabajar como Jesús. Apenas el miércoles hablamos de un tema muy especial que se llamaba un mensaje claro. Y parte de ese tema era que si yo quiero trabajar como Jesús, yo voy a modelarle a Jesús a otros. ¿Sí me hago entender la palabra modelar? Yo voy a vivir a Jesús para que otros sí me vean y vean a Cristo en mí. ¿Aló? ¿Sí? Y hoy quiero profundizar un poco en ello, porque para trabajar como Jesús debemos ver el tema de hoy, que si pudiera tener un nombre se llamaría un Padre espiritual. Un Padre espiritual. Y quiero que veamos un video. Vamos a ver un video, por favor, sin audio el video, solo las imágenes. ¿Sí? Y vamos a ver un video con el que quiero introducir en esta mañana. El video es corto, dura 1 minuto, ¿sí? Podemos ponerlo menos más, eso depende, pero yo quiero que presten mucha atención al video
porque lo que vamos a ver, ¿a cuántos les gustan los animalitos? ¿Sí les gustan o no? ¿Cuántos conocen o han visto por televisión, así sea, los pandas? ¿Sí los han visto? Bueno, vamos a ver unos pandas comiendo bambú. Eso es lo que vamos a ver unos pandas comiendo bambú, pero quiero pedirle que les presten extremada atención. No va a haber nada más, solo son pandas comiendo bambú. Diferentes pandas comiendo bambú, así que yo le pido que usted le preste extremada atención al video, porque de este video vamos a introducir con la palabra de hoy que está en Primera Carta a los Corintios. Abra su Biblia conmigo, Primera Carta a los Corintios, capítulo número 4. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 4. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria al Señor. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 4. Quisiera aprovechar para saludar a las personas que nos acompañan por primera vez. ¿Hay alguien que venga hoy por primera vez? Yo quiero saludarle. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo le damos la bienvenida a las personas en casa de Dios? Gloria al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 4, verso número 15 en adelante. Primera carta a los Corintios 4, del 15 en adelante. ¿Ya está allí? ¿Ya está allí? Dice así: porque aunque tengáis 10,000 ayos, la palabra ayos está haciendo referencia a maestros. ¿A qué? ¿A qué? Aunque tengáis 10,000 maestros, 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Que en Cristo Jesús yo os he engendrado por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está mandando un mensaje, ¿sí? Por el Facebook de la época, ¿sí? Por el correo electrónico de la época. Está enviando una carta a los corintios, ¿sí? Y les está dando un mensaje. Y este es el mensaje que el Señor nos da en esta mañana. Nos habla de padres espirituales. El apóstol Pablo, dice la Escritura, está amonestando a la iglesia en Corinto. Gente que él evangelizó, que él se ganó, iglesia que él fundó, de la cual él es padre espiritual. Y por eso con autoridad les habla, con autoridad les envía este mensaje, porque hay que amonestar a estos amados hijos. Hay que orientar una vez más, hay que redireccionar. Dígame una cosa, ¿cuántos son padres o madres en este lugar? Entonces, cuando usted es padre o madre, usted le da la indicación a su hijo una sola vez. Y es más que suficiente para que su hijo lo haga correctamente y a la perfección por toda su vida, ¿cierto que sí? ¿No? ¿No funciona así? Entonces, ¿cómo funciona? Yo recuerdo, yo fui hijo y soy hijo aún. Pues creo que nunca dejaré de ser hijo. Y yo era un poquito, ¿cómo decirlo? Con amor. Yo era una bendición de muchacho. ¿Sí? O sea, Chucky y yo prácticamente. Pero el Chucky antiguo, no el actual. Cabe hacer la claridad. Oiga. Y a mí me daban una directriz, hermano, y
hasta que no me daban palo, yo no la hacía correctamente. Yo era terco, desobediente. O sea, había en mí un comportamiento bien marcado, bien fuerte, ¿sí? Que ocasionaba o hacía que mis padres tuvieran que corregirme, decirme las cosas varias veces, repetírmelo, llevarme a hacerlo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de lo que un padre espiritual debe hacer y por qué el apóstol Pablo le está mandando esta carta a los Corintios. Pero para eso, entonces, introducimos con el siguiente video. Preste mucha atención, por favor. Perfecto. Entonces tenemos pandas, tan bonitos, ¿cierto? Pasaron diferentes pandas. Ahora, yo como usted lo observó, quiero que me diga algo que haya captado su atención en este video. El video no tiene sonido, lo puse sin sonido para que no se me distrajera. Dígame algo que le llamó la atención de este video. El bambú. Perfecto. Ahora le pregunto, dice Daniela, es que el panda estaba partiendo el bambú y hacía caras, pastor. ¿Todos los pandas que vio hicieron caras? No, ¿cierto que no? Bueno, los pandas que aparecen haciendo caras es un solo panda. Al principio aparecieron aproximadamente 4 pandas que no están haciendo gestos, son pandas diferentes. Quiero presentarles al último panda. El último panda es el panda Menger o Menger. Este panda es un panda que está en el zoológico de Pekín. Y este panda tiene una particularidad. Ningún otro panda hace caras a partir del bambú. Él hace parecer como si hiciera un esfuerzo muy grande y tuviera que hacer extremadamente, sí, para poder partirlo. Pero quiero contarle la historia de Menger. Este hermoso panda es un panda cuya madre lo rechazó al nacer. ¿Sí? No lo quiso cuidar, lo tiró a que se muriera, su madre lo rechazó. Entonces los cuidadores del zoológico de Pekín se vieron en la obligación de criarlo, cuidarlo, ¿sí? Instruirlo. Y los pandas aprenden del ejemplo, las mamás pandas le enseñan a sus niños pandas lo que tienen que hacer. Al ser rechazado por su madre, él no pudo aprender de su madre. Entonces ahora aprende de los cuidadores y el proceso de enseñanza y aprendizaje que su madre debiera de hacer con él, lo están haciendo los cuidadores desde que es niño. Y tienen que enseñarle diferentes cosas. Y un cuidador en particular era el encargado de enseñarle a Menger a partir el bambú para poder comérselo. Entonces Menger se quedaba mirando al cuidador mientras el cuidador trataba de partir el bambú, pero para el cuidador era una labor bastante fuerte, tanto que el cuidador hacía caras de fuerza tratando de partir el bambú, enseñaba los dientes hasta que lo partía. Y Menger, viendo a su cuidador, aprendió que para partir el bambú hay que hacer caras. Tanto así que ahora que está grande, cada vez que va a partir una vara de bambú, que no le cueste, él enseña los dientes y hace una mueca porque fue lo que aprendió de su cuidador. Y hay videos donde se le olvida hacer la mueca y cuando parte el bambú y va a comer, se aleja el bambú, hace la mueca y ahí sí come.
Porque aprendió en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de un modelo. Y para él ese modelo estaba haciendo lo correcto. Y lo correcto es hacer muecas para poder partir el bambú. ¿Qué tiene que ver este video con un padre espiritual? Hay gente que quiere ser modelo para otros mientras su vida todavía está chueca. Yo no puedo ser un padre ejemplar si aún estoy haciendo cosas que no debería hacer. Este video me llamó la atención mientras lo veía porque la que tendría que estarle enseñando a partir el bambú era su madre. Al no hacerlo, alguien tuvo que tomar ese rol. Hay gente en tu familia apartada de Cristo y en mi familia apartada de Jesús. Hay gente en mi cuadra, en mi vecindario, en mi municipio, en mi ciudad apartada de Jesús. Y como no ha habido un padre espiritual que le enseñe cómo las cosas deben ser según la palabra de Dios, han buscado o han aceptado modelos que les han enseñado a hacer las cosas incorrectas como si fueran correctas. No sé para cuántos me estoy haciendo entender. Entonces, un padre espiritual es necesario. Y si yo quiero trabajar como Jesús, necesito tener un padre espiritual y aprender a ser un padre espiritual correcto para otro. Entonces hoy, de manera breve, quiero hablarle de cuatro características de un padre espiritual. 4 características de un padre espiritual. Tome nota y está en primera carta a los Corintios 4, del verso 14 en adelante. Primera característica de un padre espiritual. No solo engendra. Diga conmigo, no solo engendra. La discusión eterna de la humanidad hablando de lo natural. Las madres empoderadas, potras, diciendo, madre solo hay una, padre cualquier bobo. ¿Cierto que sí? Pero la palabra de Dios me muestra que padre también solo hay uno. ¿Aló? Y lo que sí tenemos que enseñar es que padre no es solo el que engendra. Engendrar y tener la capacidad de engendrar un hijo no me convierte en padre. ¿O sí? Porque la palabra padre desglosa ciertas características. El que cuida, el que enseña, el que guía, aló, el que alimenta, el que instruye, el que protege. Y si yo solo engendro y me voy, ¿estoy siendo padre? ¿Sabe algo maravilloso? Yo tengo un amigo, de hecho, entre otras cosas hace mucho tiempo no lo veo, entonces tenía un amigo que él fue criado por el esposo de su mamá, lo que nosotros llamamos un padrastro. Y yo me enteré muchísimos años después, porque desde que yo lo conozco, él lo miraba y le decía, papá. Y para él ese hombre era su padre. Porque se casó con su madre desde que él tenía como 1 año. Y fue el que lo crió, el que lo cuidó, el que trabajó por él, el que le compró ropa, el que lo cuidó cuando estaba enfermo, el que lo llevaba al colegio, el que le ayudaba a hacer tareas. Hizo la labor de padre con él. Entonces, para este hombre, él, escúcheme, siempre fue su padre. No sé si me estoy haciendo entender. Engendrar es una parte del trabajo. Pero tomar el rol de padre es algo muy diferente. Hay gente que espiritualmente no es padre ni es madre espiritual. Porque ha engendrado un nuevo fruto, es decir, ha invitado a alguien a la iglesia. Le ha predicado a alguien el evangelio y lo ha traído, pero cuando lo trajo, pastor, órelo, ahí se lo dejo. Y chao, se fue. Ni manutención manda. Se desapareció.
Y si por casualidad años después vuelve a la iglesia y ve a esa persona sirviendo, dice, yo me lo gané. Él es mi hijo espiritual. Entonces, el que se encargó de criarlo le va a brincar y le va a decir, papito, papá yo. No sé si me estoy haciendo entender. Para ser padre espiritual no basta con engendrar, no basta con invitar a alguien a la iglesia, no basta con predicarle algún día a alguien el evangelio. Para ser padre espiritual tengo que estar dispuesto a apersonarme de ese bebé espiritual. ¿Aló? Eso es trabajar como Jesús. Jesús se encontró con un hombre llamado Simón, que era pescador. Le predicó el evangelio. Y después, ¿qué hizo Jesús? Se fue y nunca jamás lo volvió a ver. No, este hombre Simón, llamado Pedro, se fue con Jesús, vivió con Jesús. Jesús lo crió, Jesús le enseñó, Jesús lo instruyó, Jesús lo reprendió, ¿o no? Jesús hizo las veces de padre espiritual con él. Y encontramos a Pablo en el verso 15, dando una reprensión a los corintios, y les dice, porque aunque ustedes tengan 10,000 maestros, yo fui, me los gané, trabajé, no solo los engendré, fui su padre. Y cuando ya los vi fuertecitos, los dejé instituidos y me vine a hacer lo mismo en otra parte. Ahora están de rebeldes porque ha llegado un maestro, se ha levantado otro, han escuchado la enseñanza de aquí, la enseñanza de YouTube, la enseñanza de Facebook, la enseñanza de TikTok. Y entonces ahora me rechazan a mí. Aunque ustedes tengan 1,000 maestros, yo soy su padre. Yo creo que así sonaban las palabras de Pablo. Porque les está diciendo, en mis palabras muy colombianas y coloquiales, yo les decía, parrandada de malagradecidos. Oré, me desvelé, me trasnoché. Cuando pecaron los levanté, los limpié, los lavé. Les aguanté sus lloros, sus llantos, les enseñé y ahora me desconocen. Hijos del diablo. Entonces yo no, en palabras mías, Pablo no diría eso. Está dando una reprensión. Porque Pablo no solo les predicó y se fue. Pablo los instituyó, Pablo los crió espiritualmente, Pablo les enseñó la palabra, Pablo les modeló a Cristo. En este momento Pablo se ve en la necesidad de reprender porque ya habían maestros que estaban predicando, pero ya no predicaban de la cruz. Y Pablo, siendo un hombre que predicaba de la cruz, les está diciendo, pueden haber 1,000 maestros, pero mírenme a mí, que yo soy su padre. ¿Aló? Si usted quiere ser un padre espiritual, si yo quiero ser un padre espiritual, yo tengo que apersonarme de la persona, valga la redundancia, y criarle espiritualmente. El que le va a dar ese seno espiritual soy yo, como padre. ¿Aló? Voy a alimentarlo, voy a darle la leche, los primeros rudimentos de la fe se los voy a enseñar yo. Las primeras palabras se las voy a festejar yo. Porque me voy a personar de este fruto. Es mi niño. ¿Aló? No es engendrar y volarse y dejarle la responsabilidad a otro. Es ser un padre para aquel que necesita de Jesús. Es ser un padre espiritual para aquel que está desamparado como oveja que no tiene pastor. Ser un padre espiritual es criarlos, cuidarlos, alimentarlos, instruirlos. Miren, a mí me fascina cuando yo veo a esos niños, niñas en las casas de sus papás, poniéndose los tacones de la mamá, los zapatos del papá, las corbatas, los sacos, y caminan por toda la casa dañando la ropa, modelando la ropa de sus padres. ¿Por qué creen ustedes que los niños hacen eso? Porque es que ellos están viendo al modelo. Yo quiero ser así. Entonces, cuando yo le predico a alguien en el banco, en la calle, en el andén, en la puerta de su casa, un amigo, un primo, un familiar, le estoy dando la palabra, la persona se interesa, ahora necesita quien le modele a Jesús. Ahora necesita que alguien haga las veces de padre. Que te vaya a visitar a tu casa, que te escriba, que te llame, que te deje un mensaje, que te invite a la iglesia, que te recoja, que te escuche cuando tienes problemas y dificultades. Tú no estás solo, tienes padre. ¿Aló?
Y la primera característica de un padre es esa, no solo engendra, cuida, instruye, enseña, alimenta, protege. ¡Aló! Segunda característica de un padre espiritual es ejemplo. El verso 16 dice así: por tanto os ruego, aquí el apóstol está diciendo, yo les estoy suplicando, les suplico que entren en razón y me escuchen por un instante. Sí, por tanto les ruego, les suplico que me imitéis. ¿A quién? A Él. Y esta palabra, lo que Pablo está diciendo, sean imitadores de mí. ¿Por qué el apóstol Pablo quería que ellos fueran imitadores de él? Por dos razones. Una, él era su padre espiritual. Y dos, él era imitador de Cristo. Imitar a Pablo era aprender de Jesús. Aló. Sean imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Un padre tiene que ser ejemplo. Yo he sido docente de profesión por muchos años. Y casi siempre el factor común en un niño agresivo era un padre o una madre agresiva. Yo recuerdo que uno llamaba al papá por primera vez, recibía uno un grupo nuevo, empezaba a estudiar el grupo el primer mes, daba uno con que había un niño grosero que gritaba, que le pegaba a los compañeritos, que le levantaba la mano a todo el mundo, que hasta uno le quería pegar, uno apuntaba todo hacia el registro y entonces citaba al padre o madre de familia, la persona que estaba allí como acudiente. Entonces llegaba la persona y uno le decía, Pepita, lo que pasa es que Pablito le está pegando a los niños, Pablito los está mordiendo, Pablito les está gritando, Pablito les dice tontos, bobos, estúpidos, bueno, me está maltratando los niños. Y la mamá lo mira a uno y le dice, ¿a mí qué me importa? Y entonces uno le dice, tranquila, no me diga nada más. Ya entendí. El niño es el reflejo de la situación que está viendo, que está viviendo, porque está aprendiendo de alguien. Aló. Espiritualmente es igual. Espiritualmente es igual. Usted se para en la iglesia y usted mira para este rincón y usted ve cómo ora alguien y usted dice, ese alguien ora igual a ese que está allá. Porque aprendió de él o de ella. No sé si me estoy haciendo entender. Uy, cuando yo escucho predicar a fulano es como escuchar predicar a mi pastor o al pastor tal. ¿Por qué? Porque ha aprendido de él. Está aprendiendo de alguien porque un padre es un ejemplo. Aló. Pero el padre espiritual tiene espiritualmente una tarea muy dura. Y es reeducar a ese hijo que llega. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aprendieron sexualidad con su papá? Su papá sacó el tiempo para sentarse en la mesa y decirle, hijo, hija, ya tienes edad suficiente, quiero charlar contigo, quiero que hablemos de la abejita y la mariposita. Y se sentó con usted y le contó y sacó títeres y le dijo, cuando mamá se enamora de papá y se aman mucho. ¿A cuántos les pasó? ¿A cuántos papá o mamá se sentaron y les enseñaron de la sexualidad, por ejemplo? 1, 2, 3 y medio, porque lo obligaron a levantar la mano. El pastor está en todas. El pastor puede estar mirando para allá, pero rabillo de ojo. A los demás no. Pero de algún lugar tuvimos que aprender. De alguna persona tuvimos que aprender. Entonces vemos a algunos jóvenes aprendiendo sexualidad de películas pornográficas. Aprendiendo sexualidad de sus amigos o amigas. Aprendiendo sexualidad de la mala manera porque fueron abusados o abusadas. Entonces, cuando llegan a la iglesia y un nuevo padre ahora espiritual lo recibe, tiene que luchar con toda esa enseñanza que ya trae. Por eso, papá espiritual tiene que apersonarse de él y dolerle. Me duele que estés mal educado. Me duele que esa sea tu experiencia sexual. Me duele que esa sea tu experiencia con un padre, con una madre. Me duele que esa sea tu experiencia en una iglesia. Te dañaron el corazón. Y entonces empezar con amor a corregir. ¿Y cómo corrijo? Con mi ejemplo. Porque él empieza a mirar y a decir, a mí eso no me lo enseñaron así.
Yo no sabía esto así. Pastor, líder, yo no sabía que esto se hacía así. Y la persona se interesa porque hay alguien que le está modelando algo diferente. Trabajar como Jesús es entender que el que llega más aprendido que yo. Dirían en mi tierra, tiene más mundo que San Antonio el Viejo. Y cuando yo entiendo eso, entonces digo, si solo lo invito y lo dejo solo, él no va a tener oportunidad de aprender. Necesita un padre espiritual que le ejemplifique con su propia vida, que es seguir a Jesús, a la cruz y la obra que él hizo en ella. Por eso entienda que mucha gente se va de las iglesias. Porque hay muchos cristianos, pero pocos padres espirituales. Apúnteme esa frase para Facebook. Por esa razón la gente se va de las iglesias. Porque hay mucho cristiano, pero pocos padres espirituales. Dirían más coloquialmente, mucho cacique. Necesito ser padre espiritual. Y de pronto algunos en este momento están en necesidad de tener padre espiritual. Llegaron nuevos, vienen de un proceso, se van a restaurar, vienen de otra iglesia. Necesitas un padre espiritual. Por eso la característica de un padre es que es ejemplo. Aquí lo vas a encontrar. Solo te pedimos que nos dejes acercarte a ti. Que derribes esa barrera que has puesto porque mucha gente te ha fallado. Y te des la oportunidad a ti de conocer a alguien en esta iglesia que quiere hacer lo que Dios le mandó a hacer. Que quiere trabajar como Jesús, que quiere ser padre espiritual. Por eso te invito que si tú no eres parte de un grupo de conexión, terminando el culto, te acerques a la pastora y a mí. Me diga, pastor, yo no tengo un grupo de conexión. Pastorel, me quiere un padre. Si usted no sabe que es un grupo de conexión, es porque no está en ninguno, entonces también acérquese. Necesitas un padre espiritual que con el ejemplo te guíe. ¿Aló? ¿De quién aprendes? ¿De quién aprendiste educación financiera? De mi primo que robaba, pastor, en la tienda de la esquina. Entonces, yo aprendí, pastor, que el que se duerme pierde, pastor. Sí, es que pasa o no. ¿De quién aprendió educación financiera? De mi tío que tenía una tienda y cuando los clientes se iban en el cuaderno del fiado, volvía el 2 un 4, pastor, le ponía una patica. Y ese 1800 le agregaba 2 ceros, pastor. Entonces yo aprendí que hay que ser vivo, pastor. Y usted los ve en la iglesia siendo vivos. Y entonces, si a usted le duele, no lo critique, no lo juzgue. Vuélvase su padre espiritual. Acérquese, diga de no es por ahí. Mírame a mí, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Ahora, por favor, si usted no imita a Cristo, cierre la boca. Pastor, no estoy siendo grosero. Estoy siendo recto en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias nos hemos dañado? Porque hay padres espirituales que están tratando de enseñar lo que ni ellos aplican. Y cuando Jesús llegó había gente así, fariseos, escribas, o no. Y el Señor los trataba con amor y les decía a los discípulos, a los que andaban todos deschavetados, generación de víboras, así con amor. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Sabe algo? Usted necesita un padre espiritual. Pastor, yo ya soy líder, entonces yo que soy el pastor soy su padre espiritual y la pastora su madre espiritual. Pastor, yo soy Timoteo, su líder debe ser su padre espiritual. Y si usted líder no lo está haciendo, arrepiéntase. Tiene que apersonarse de su gente, por Dios. Pastor, yo soy nuevo, entonces necesitas un padre espiritual que te enseñe para que después tú seas padre espiritual para otro. ¿Aló? Pero si vamos a trabajar como Jesús, necesitamos tener y ser padres espirituales. ¿De quién aprendes? ¿De quién aprendiste a hacer las cosas? Porque ahora necesitas aprender de alguien que te modele a Jesús. ¿Amén o no amén? Busca un padre espiritual. Es decir, entra en el proceso de tu iglesia y dile a tus pastores, pastores, estoy sin líder. Quiero un líder que me direccione, que sea mi padre espiritual, que se apersone de mí.
Que si yo lloro, llore conmigo. Que si yo río, ría conmigo. Que si yo me deschaveto, no se deschavete conmigo. Sino que me corrija. ¿Aló? ¿De quién aprendes? ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes? Porque hay cristianos que aprendieron mal, aprendimos mal. A mí me fascina cuando yo no soy el director del culto sentarme o esconderme en la ventana que nadie me vea y ver a la gente que dirige el culto y a los que están aquí, porque son líderes y servidores. En esta iglesia no pasa, pasan otras donde yo he ido. Que está el encargado del culto orando para preparar la atmósfera espiritual del servicio. Padre, que hayan milagros, Señor, aló, Señor, milagros. Están aquí en fuego. Y entonces todos los servidores están orando y está el servidor de audiovisuales, un ejemplo con audiovisuales aquí, orando, tra. Yo no sé qué le pasa, pero abre los ojos, yo no sé de qué se acordó. Y mientras todo el mundo ora, se va para la consola de audiovisuales, se sienta, hace cualquier cosa y después vuelve y cierra los ojos. Está la hermana de protocolo aquí, abre los ojos. No sé si vio una mancha que no trapearon y va y coge el trapeador, quita la mancha, lo suelta y vuelve y cierra los ojos y se conecta. Está el de la alabanza. Va y coge el micrófono que dejó mal enrollado, lo enrolla, lo deja y vuelve a la oración y se conecta. Enséñeme cómo hace para desconectarse y conectarse. Dios no es así. O está aquí o está allá. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se lo modelaron mal. Cuando llegó nuevo, vio que el líder viejo lo hacía. Entonces aprendió que uno podía cerrar los ojos, orar, abrirlos, hacer cualquier cosa y volver a orar. Lo aprendió. No sé si me estoy haciendo entender. Llega y lo primero que se encuentra es todos los líderes en el andén charlando cuando aquí ya empezó el culto. Entonces el nuevo aprende que puede perderse la adoración y la alabanza y después entrar. ¿Por qué? Porque lo aprendió del líder. Tal vez ese no es su padre espiritual, pero lo vio, que se lo estaba modelando y lo aprendió. El culto es a las 9, llega a las 9:45 cuando la alabanza se acaba. ¿Por qué? Porque lo aprendió de otro. Y llegan tarde. Quíteles ese vicio. Cosa dura. Pero es un trabajo que un padre espiritual tiene que hacer. Y a veces no lo puede hacer. Ay, papito, Daniela, mi amor. Otro mes llegando tarde, vida. 8 mesecitos, mi amor. Ay, te voy a dar un 9º mes, mi vida, para que este 9º llegues temprano. De pronto a veces así ya no se logra. A veces hay que mirar y decir, Daniela, hasta hoy sirvió, mamita. Pero, pastor, 8 meses rogándole, mami, ¿no, señora? Vuélvase al principio, vuelva al CEFI, al primer nivel, hermano, a ver si aprende. Pero a veces hay que corregir. Aló. Trabajar como Jesús es ser un padre espiritual y perdón, pero el padre corrige. O si no, mire los hijos de esta generación que no están siendo corregidos. Biológicamente hablando, humanamente hablando. Mírelos y compárelos con nuestra generación. Usted llora y hoy en día dice que tiene traumas, pero usted es un hombre o una mujer hecha y derecho. ¿O no? Hoy en día es que se le pega a la nueva generación y dice, a mí también me pegaron, pero si no le hubieran pegado torcido estaría. ¿O no? Un padre corrige. Entonces yo miro, aquí no, eso pasa en otras iglesias. Y yo miro esos, están en la alabanza así, con los ojos cerrados, apágueme el arroz. Aleluya. ¿Cómo hace? Por Dios. Ay, pero ahí donde el pastor o la pastora o su líder le digan algo. Mi hijo, estamos en la alabanza. Yo también estoy alabando. Religioso. ¿Pasa o no pasa? Pues aquí no, ¿no? Eso pasa de Jamundí para allá y de Cerrito para allá. Y en Villagorgona. Saludos a los pastores de Villagorgona, Dios los bendiga. No es con ustedes, es con la niña que vive en Villagorgona. Mentira, no, Daniela es una buena muchacha. Le falta un mes, lleva 7 nomás. Son 8 de oportunidad.
¿De quién aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué estás viviendo ahora? Porque un padre espiritual es ejemplo, pero ¿de quién aprendiste? ¿Por qué pregunto de quién aprendiste? Porque a veces usted y yo, bueno, usted no, yo, soy mañoso. Entonces tengo aquí 2 personas en la iglesia, que cualquier persona con 5 dedos de frente dice, ella lo está haciendo bien y él no lo está haciendo bien porque la palabra me lo muestra. ¿Y de quién prefiero aprender yo? Dígame la verdad, del que no lo está haciendo bien. Porque, a él no lo han engañado, a él no le han dicho nada, entonces yo puedo hacerlo. ¿O no? Después pasas años, caes en tu ministerio, tienes problemas, te toca irte de tu iglesia, te toca sentarte y dices, es que no me comprenden. No, aprendiste mal, aprendiste de quien no debías y te rehusas a aprender de quien sí te lo quiere enseñar bien. ¿Sabe por qué hay gente grosera con sus autoridades? Porque sabe que es mañoso y no quiere dejar la maña. Pastor, no, míreme. Yo le pedía permisos a mi papá porque sabía que mi mamá no me los daba. Uno es mañoso. Entonces, hasta un día que mi papá me hizo pegar. Llegaba donde mi mamá, no, él no me dejaba ni hablar. Pero yo quiero ir, no, pero todo el mundo va, no. Usted no es todo el mundo, mijo. Entonces, ¿qué hacía el inteligente que está aquí? Sabía que su papá llegaba del trabajo, cansado, se sentaba frente al televisor con el control y lo perdíamos. Usted podía decirle hasta misa, ese hombre no reaccionaba. Entonces llegaba yo donde mi papá y él estaba así. Porque se sentaba así, todo guabaloso. Papi, ¿me da permiso para ir a tal parte? Ajá, sí. Pero papá, sí, vaya. Y uno se iba. Cuando venía la mamá, mi papá me dio permiso. Peleen ustedes 2, maten ustedes 2. Hasta que un día, estaba mi papá, pero ese día sí, cuando uno quiere hacer las cosas bien, pero ya las he hecho mal. Mi mamá no estaba y me tocó pedirle permiso a mi papá por obligación. Yo estaba el mozo allá metido en su película de Cantinflas. Me acuerdo tanto. El 7 machos era la película que estaba viendo. Buenísima, entre otras cosas. Yo estaba viendo El hombre de 7 machos ahí mientras Cantinflas cantaba. Y le digo, el papá de un amigo y mi amigo me invitaron a pescar. Ya hice las tareas. ¿Me deja ir? Hice las tareas porque le iba a pedir el permiso a mi mamá. Entonces me tocaba. Y entonces el hombre aquí en el dedo, sí, vaya. Cogí mi chingue, mi maleta, estaban afuera esperándome, me fui con ellos, fuimos a pescar. Pesqué toda la tarde, como hasta las 7 de la noche. Y llegué a mi casa feliz, con mi pescadito. Y estaba mi mamá en la puerta. Cuando yo la vi, le sentí el ki. Yo dije, aquí algo no está bien. Pero pues, yo era un peladito, tenía como 12 años. Y yo llegué y la vi ahí parada, yo iba a patisucio, pues había estado en un pantanero pescando. Los pescaditos, la ropita. Yo llegué así. Cuando vi que esa señora salió del medio, la puerta entreabierta y salió de la oscuridad, así dije yo, ay. ¿Usted de dónde viene? Yo le pedí permiso a mi papá. ¿Dónde estaba? Pero es que yo le pedí permiso. Su papá me dijo que él no sabe. Entonces me fui a confrontarlo. Papá, ¿cierto que usted me dio permiso para ir a pescar? Yo con usted no me he visto hoy. Me pegaron mi pela. Porque uno es mañoso. Perdóneme, pero se lo digo con amor. Los seres humanos somos mañosos. Pueden haber 2 personas y usted sabe quién no lo está haciendo bien. Usted sabe. Por Dios, uno sabe. Así sea la malicia, así no hay discernimiento. La malicia indígena se lo dice que él no lo está haciendo bien. Y aún así usted insiste en aprender de esa persona porque la otra exige mucho. Porque la otra hace cosas que, no, yo no quiero hacer porque eso ya es religiosidad, eso ya es no sé qué. Cuando la Biblia dice que lo haga. Y se prende el que lo está haciendo mal. Hay gente que deja su iglesia buscando dónde la alcahueteen el pecado.
Y como no lo encuentra, se va hablando mal de las iglesias. Hay gente que le dice a uno, me quiero cambiar de célula, solo porque está buscando donde le alcahueteen la sinvergüencería. Como su líder le exigió, va a buscar un líder que no le exija. ¿Pasa o no pasa? Con papás pasa. Como mi mamá es así, busco a mi papá. Como mi papá es así. Cuando necesito este tipo de permisos con él, cuando necesito este tipo de permisos con ella. Y cuando me van a pegar, los pongo a pelear a los dos para que... Sí, hay gente que lo pone a pelear a uno con los líderes para que uno no les descubra su maldad. Pastor, ¿y por qué me habla de esto, hermano? Usted necesita una persona que sea ejemplo de Cristo. En el verso 16 el apóstol se los dijo, se los ruego, mírenme, imítenme a mí. Yo sé que tienen más de 1000 maestros, hay mucha gente. Hoy en día usted se mete a YouTube y encuentra 50,000 pastores predicando. Y aparentemente con más unción del que usted tiene en su iglesia. Se para, mete la patada y caen 50 ungidos allá. Se para aquí y une las manos y hace como el Kamehame y caen otros 100 allá. Y el ki se les ve a esos pastores y usted, esa es mi iglesia. Yo sé que usted tiene 50,000 maestros, donde puede mirar. Pero su padre espiritual soy yo. Se los suplico hoy, a casa de Dios, no Pablo, Jesús, David se los está suplicando. Yo no seré perfecto, pero le ruego que me imiten a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Pastor, pero es que ese pastor me dijo que podía hacer tal cosa. Si la Biblia no lo dice, le están mintiendo. ¿Aló? ¿Será que estoy equivocado? Eso es lo que la palabra me muestra, verso 16. Y yo me imagino al apóstol escribiendo esa carta. Me imagino que hasta con lágrimas iba esa carta. Mientras lo escribía, porque uno escribe una cosa pero piensa otra, ¿no? Me imagino al apóstol escribiendo, os ruego que me imiten a mí. Y en su mente, por Dios, hijos del diablo, entiendan. Imítenme. Porque no seré perfecto, pero les doy mi palabra que estoy tratando de hacer las cosas como Cristo las haría. Sean imitadores de mí. ¿De quién aprenden? Aprendan de su Padre Espiritual. Aprenda lo que la palabra de Dios dice y su Padre Espiritual le transmite y viva lo que la palabra de Dios le dice que viva. Tercera característica de un Padre Espiritual, corrige con amor. Verso 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, y me fascina esa introducción. Hijo, los voy a peinar, los voy a regañar, pero no lo hago para avergonzaros. No les escribo esto para avergonzaros, sino que os amonesto como a mis hijos amados. Un padre espiritual corrige con amor. Usted como líder, como persona que se apersona de otra persona, debo dejar el vicio de exhibir públicamente las faltas de ellos. ¿Sabe? A mí me enseñaron que uno reprende en privado y felicita en público. ¿Aló? Si yo soy un buen padre espiritual, me esfuerzo por reprender en privado y felicitar en público. Me esfuerzo por si no tengo nada bueno que decir de nadie, mejor no digo nada. ¿Aló? El padre espiritual está en la obligación de descubrir los errores de sus hijos y atenderlos. Una vez atendía a un joven, hace muchos siglos, atendía a un joven que me dijo, estoy enojado con mi mamá. La odio. Y bueno, y empezó a botar veneno y de bla, bla, y enojado y lloraba. Entonces, como padre espiritual, dije, atendamos a este mucharejo. Y lo cogí, lo atendí. ¿Qué te pasó? Estoy enojado con mi mamá. ¿Y por qué estás enojado con tu mamá? Cuéntame, ¿qué pasa? Y me dijo, es que era muy atrevida. Atrevida esa.
Era una persona afro. ¡Está atrevida!, me dijo. Yo me fascinaba escucharlo porque peleaba así con una entonación especial. Una persona que aprecio mucho. ¡Está atrevida! ¿Qué pasó? Aprovechó que yo estaba en el colegio y entró a mi cuarto a revisar las gavetas de mis cajones, debajo del colchón, a esculcarme la habitación, a buscar. Y cuando yo llegué me regañó porque tenía un poquito de marihuana escondida debajo del colchón. Y yo lo miré con amor. Mientras esta vena se brotaba aquí. Y yo le dije, usted es muy descarado. O sea, usted peca y su mamá es la culpable. Perdóneme, le dije yo, pero se había demorado. Yo de ella le quito la habitación, la puerta de la habitación. Ay, pastor, sí. La privacidad para un niño en crianza es un privilegio. Que debe ganarse con la confianza, con las acciones. Aló. Y estás enojado porque ella te esculcó, pero te reprendió porque lo que estás haciendo no es bueno para tu salud. Ni siquiera le hablé de la Biblia, le dije, consumir droga no es bueno para ti. ¿O sí? Ella lo que está haciendo como mamá es corregirte, está descubriendo esos defectos para alinearte. Está haciendo su labor de madre. Y hay mucha gente en la iglesia que rechaza el liderazgo y la autoridad de sus pastores y sus líderes porque nos encargamos de buscar esto y sacarlo para corregir. Porque la iglesia de hoy en día no quiere ser corregida. La iglesia de hoy en día no quiere que le digan que está haciendo las cosas mal. La iglesia de hoy en día no quiere que le digan que hay que llegar temprano al culto. Porque la adoración es un momento magnífico que usted tiene que gozarse. ¿Por qué? Porque es donde usted está ministrando el corazón de Dios. La iglesia hoy en día no quiere que uno le diga que la adoración no es para usted. Es para Él. Es que yo no voy porque ese que canta feo. ¿Y acá le está cantando a usted? Le está cantando a Dios. Y si usted canta más bonito, entonces ajuíciese y súbase. Pero al que está haciendo las cosas correctamente no se le va a quitar. Aló. Y la iglesia no quiere que se lo digan, que hay que llegar temprano. Hoy sentí ganas de ministrar la cena del Señor a las 9 en punto. Habían 3 personas. Ay, pastor, no nos exhiba. Acuerde que es en privado. Pero si todos llegaran faltando 10 minutos, 5 minutos, no pueden mover conforme el Espíritu le mueva el servicio porque la iglesia está llena. ¿Aló? El Padre corrige. Y entonces no te enojes cuando tu líder te diga es que yo no te puedo poner porque tú estás robando, o tú estás matando, o tú estás fornicando, o tú estás adulterando, o tú estás de hipócrita o de mentiroso, tú eres el chismoso de la iglesia, ¿cómo te pongo? No se enoje, por el contrario, hágase mea culpa y diga, tiene razón líder, quiero cambiar, ayúdeme, sea mi padre espiritual, corríjame, enséñeme, visíteme, llámeme, invíteme a comer. Sí. A mis discípulos les fascinaba que yo les sacara el pecado a la luz. Pregúntenle a mi esposa. Porque cuando el Espíritu Santo me redargüía y me decía, tal persona está fallando, yo lo invitaba a comer cholado. Es más, a lo último ya no me aceptaban las invitaciones porque me decían, el pastor, líder, pero yo no estoy en pecado. Yo decía, no, quiero que salgamos a comer. Porque era mi estrategia. Vamos al parque de Guacarí, comámonos un choladito, y lo invitaba él solo y empezaba a escucharlo. Y cuando empezaba a hablar y el Espíritu me redargüía, le decía, Dios me muestra que tú estás haciendo esto, Dios me muestra que está pasando esto en tu vida, Dios me muestra que... Y la persona era sincera, decía, pastor, usted así, lleno con su cholado, feliz, pastor, sáqueme fuera el diablo, sí, contento, porque se buscaba una estrategia con amor para corregirle. Pero si usted llega a la iglesia, su discípulo que no viene hace 2 cultos va llegando, o que no viene hace 2 meses va llegando, y usted le grita desde aquí, ¡uy, resucitó!
Y está afuera de eso lleno de gente. Yo pensé que estaba pecando. Hermano, yo mismo lo cojo de la mano y me devuelvo con él. No son maneras. ¿Aló? No son maneras. Corrija con amor. Se acerca usted donde su discípulo. Es que usted siempre llega tarde. Yo le enseño a los discípulos a no ser groseros. Pero a veces uno le dan ganas de pararse aquí y decirle al discípulo, contéstele que él también llega así tarde siempre. Pastor, si no es ejemplo, ¿cómo se atreve a corregir a otro? Pero si lo va a corregir, corríjalo con amor. ¿Aló? Con amor. Con amor. En estos días nos reíamos con dos discípulos, porque somos amigos, aparte de ser discípulo y padre espiritual. Y entonces hablábamos de la dirección del culto y el uno le dice al otro molestando, cuando a mí me toque dirigir el culto, no te voy a dejar servir si llegas tarde. Y el otro llega y lo mira y le dice, y cuando yo llegue tarde, porque el líder de él también, dice, voy a decir lo que usted me dice a mí cuando llega tarde a servir. Ya hablé con el pastor. Y yo estaba en medio de los dos mirándolos, muerto de risa. Les dije, arrepiéntanse, hola. Y nos pusimos a reírnos. Y luego nos sentamos y yo les decía, es que hay que llegar temprano. Y empecé a hablar de eso. El humor nos sirvió para hablar de una enseñanza. Pero la gente no se corrige para avergonzarla. El apóstol les dijo, yo no les escribo esto para avergonzarlos, pero están chuecos. Si quieren leemos todo el pasaje. Dice, ustedes están torcidos. Tienen un poco de maestros, ya no me quieren, me están repudiando a mí que me invertí en ustedes. Él los corrigió, pero lo hizo con amor, no para avergonzarlos. Descubrió sus errores, pero ¿para qué? Para corregirlos. Descubre sus errores para corregirlos. El verso 18 dice, mas algunos están envanecidos, una actitud orgullosa. Hay discípulos, líderes, gente que toma esa actitud orgullosa, que ya nadie le puede decir nada, que ya parece intocable, vaca sagrada. ¡Ja! Y cuando alguien le descubre su maldad o su error, mejor dicho, es el acabose. Porque hay una actitud allí engañosa de orgullo. El verso 18 lo dice, mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Como si nunca su padre espiritual fuera a volver a ir frente, face to face, a corregirlos. Y entonces usan la frase que acabé de usar. Yo ya hablé con el pastor. ¿Ve usted por qué está haciendo eso así? Yo ya hablé con la pastora. Y uno inocente, hermano, en la oficina, ni siquiera han hablado con uno. ¿Serio? ¿Y usted por qué está desobedeciendo? Yo ya hablé con mi líder. Peor aún, usted no es mi líder, usted no me diga nada. Yo le hago caso a fulana, sultana y a los pastores. De aquí para abajo nadie. ¿Pasa o no pasa? Pero no pasa aquí, no se preocupe. Aquí no. Lo descubre para corregirlo. Se están envaneciendo, ya no se les puede decir nada. Todo lo que se les dice es malo. Entonces repudian a su padre espiritual. Porque no quieren ser corregidos. El orgullo en el corazón de la gente le quita la capacidad de tener un espíritu enseñable y dejarse corregir. Aló. Aló. Dice, ustedes están envanecidos. Como si nunca yo hubiese de volver a corregirlos. Como si nunca hubiese de volver a ustedes. Mejor dicho, ya no están respetando a nadie porque yo no estoy allá. Se cogieron eso de recocha. ¿Sabe que a mí me gusta poner un predicador e irme de vez en cuando, así sea para mi casa? Mi esposa lo sabe. Nos vamos o llegamos en la mitad del culto. O le digo, usted predica y le digo molestando, va a sentarme en la primera fila a tomar nota. Porque hay gente que cuando el pastor no está, se comporta como realmente es. Porque no... Y es más, ni a su pastor lo respeta, porque si se comporta de otra manera, cuando él no está, es porque ni a él lo respeta. Porque ya hay un orgullo. Yo llevo 30, 50, 80 años haciendo las cosas, a mí ya nadie me diga nada. Yo estoy más allá del bien y del mal. Pastor sin Dios y sin ley. Mijo, aquí no.
Aquí hay padre espiritual que te va a corregir. Entonces me voy. Qué triste que teniendo un padre quieras estar huérfano. Pero yo no te puedo obligar a que reciba lo que Dios tiene para ti. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿y usted quisiera obligarlo? Claro. Yo quisiera cogerlos a todos y abrirles la cabeza y zamparles la Biblia, hermano. Esta que es grande. No la pequeñita, esta. Que tiene enseñanzas, prólogos, mapas. Abrirle la cabeza, ponerle el pie encima y zampársela allá. Y después echarle candado y tirar la llave al fondo del océano para que usted no vuelva a sacarse la Biblia de la cabeza. Yo quisiera. Y hubo un momento en mi aprendizaje donde yo quise que mi pastor me zampara la Biblia a la fuerza. Porque yo quiero ser diferente. Y yo veo a discípulos y si hay alguien que me dice, pastor, me voy, a mí me duele. Y yo quisiera amarrarlo, amordazarlo y no dejarlo ir, pero eso es delito, me meten a la cárcel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser un padre. Y mientras el hijo se quiera dejar corregir, papá siempre va a estar aquí. Y la puerta de la casa, para ti, nunca va a tener llave. Si te vas y vuelves, tus padres siempre te vamos a estar esperando. Pero no se vaya, ¿no? Es un decir. No se vaya a ir. Sus padres siempre los vamos a estar esperando, porque un padre descubre los errores, los corrige. Lo hace por amor y no por dañar o avergonzar. Amén. Y por último, la última característica de un padre espiritual, supervisa el proceso. Un padre espiritual que quiere trabajar como Jesús, supervisa el proceso. El verso 17 tiene algo bien interesante. El apóstol Pablo manda la carta y manda a Timoteo, porque dice, yo no puedo ir, pero esta gente necesita a alguien en físico que los corrija. Entonces mandó un hijo amado suyo que era como él, Timoteo. Pero él sabía que por el lugar donde estaban iba a llegar primero la carta que Timoteo. Entonces en la carta les escribe, por lo cual os he enviado a Timoteo. Les dijo que los va a corregir, que sean imitadores de él. Y ahora le dice, por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Él está diciendo, yo predico la cruz. Yo predico a Cristo, a este crucificado, la resurrección, aló. Y les voy a mandar a uno que escucharlos como escucharme a mí. Porque yo he sido padre y él ha sido hijo. Él ha aprendido, él me ha aceptado, él ha obedecido. Y como yo no puedo estar, él va a ir y los va a corregir. Y les va a recordar cómo me comporto yo. Les va a recordar el cristianismo que yo vivo. Les va a recordar la fe que yo tengo y que yo predico en Cristo Jesús. No puedo estar, pero usted tampoco pueden estar más solos. Voy a mandar a alguien que lo supervise. ¿Qué pasa en una empresa cuando una de las áreas empieza a mostrar un decaimiento? ¿Qué pasa? ¿Hay una empresa que deja de ser fructífera o empieza a alentarse o a mostrar un decaimiento? Aunque tiene su jefe y sus cosas, ¿qué pasa? ¿Qué hace el que manda más? Envía un auditor. Envía a alguien que supervise el proceso. Sí, hay un jefe, pero en tus manos, jefe, las cosas se están torciendo. Entonces quiero ver qué está pasando. Si eres tú, son ellos, o es el proceso, o es la temporada, o son los energéticos. Quiero ver qué pasa. Entonces manda a alguien que supervise el proceso. Un padre espiritual siempre será padre espiritual. Mi pastor, hoy en día somos colegas. Yo llevo 2 años pastoreando y todavía me llama todas las semanas. O al menos el mes. No pasa sin llamarme. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Porque él entendió que un padre espiritual es padre por siempre. Me supervisa, me llama, me atiende. ¡Qué bueno! Y yo aprendí a ser hijo. Entonces, no, yo ya soy igual pastor que usted. Usted ya no me llame. Estamos al mismo nivel. No, señor. Siempre será mi padre. Y siempre lo respetaré. Y si me corrige y me regaña, lo aceptaré. Lo hago con mis padres biológicos, lo voy a hacer con mi padre espiritual. Estos días estaba con mi madre, algunos aquí ya la conocen. No me acuerdo qué hice, entonces ella me levantó la mano. Y yo me reí y me agaché. Entonces ella quedó mirando y me dijo, ven.
Si hoy por hoy haces algo y me da por pegarte, yo le digo, primero, mamá, me daría mucha risa. Mi mamá es una mujer bajita. Y segundo, pues yo me acurruco y me dejo porque yo qué voy a hacer. Yo no le voy a levantar la mano, usted es mi mamá y si me pega supongo que es porque hice algo, pues éntrele. Y ella se ría y me decía, ¿en serio? Yo decía, sí, mamá, yo no, a usted no le voy a levantar la mano. Usted es mi mamá. Y me daría mucha risa que pasara. Y entonces, eso me hizo entender algo. Porque entonces voy a ser altivo con un padre espiritual que espiritualmente me ha criado. Ha llorado conmigo, ha sufrido conmigo. Cuando yo fallé, no me juzgó. Me dio la mano, me levantó. Creyó en mí aunque ya había fallado. Y cuando le preguntaron, necesitamos un pastor, dijo, yo tengo uno que he estado formando. Es mi hijo, lléveselo. Y no se paró. Cayó 3 veces, cayó 4 veces. ¿Alguna vez hizo tal cosa? No, aquí está. ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no atender su regaño cuando me quiera regañar? Un padre espiritual nunca deja de ser padre espiritual. Entonces siempre hay que supervisar el trabajo con amor de padre, porque mi rol de padre no tiene fin. Y si usted está despadrado porque se quiso salir de la cobertura, pídale perdón a Dios. Pídale perdón porque usted desautorizó y desafió la autoridad que Dios puso sobre usted. ¿Cómo me redimo, pastor? Vuelva a la cobertura. Agache la cabeza y aprenda de alguien que ha sufrido para poder enseñarle a usted. Y si usted como padre espiritual sobrepasó sus límites y dañó a sus hijos espirituales, pídale perdón a Dios. ¿Cómo me redimo? Vuélvase un buen padre espiritual. Pídale perdón a las personas y restaure la relación entre padre e hijo. Póngase sobre sus pies. Y tú que estás en tu casa, en casa te estamos esperando. Aquí hay alguien que quiere ser padre para ti. Dios te bendiga.